Hola, hoy estamos con una nueva teoría que les prometo que les va a gustar. Quiero aclarar que no soy el creador de esta teoría y mucho menos de las obras involucradas. Yo solo me encargo de corregir la traducción y editarla para que ustedes como espectadores tengan una gratificante obra auditiva. Sin más que aclarar, el link de la teoría estará en descripción y que comience la obra de arte. Deambulo como una nube solitaria en un día despejado en el cielo azul. Excepto que este lugar no es un cielo azul maravilloso, sino un abismo interminable de oscuridad. Oscuridad, algo realmente misterioso. Desde tiempos desconocidos siempre estuvo asociado a aspectos negativos. El miedo primario se invocaba naturalmente con la oscuridad. En la oscuridad, incluso los cazadores eran perseguidos. En la oscuridad era cuando las criaturas más venenosas se arrastraban junto con cada anomalía que inducía trauma. Sin embargo, esta oscuridad no estaba inculcando ningún tipo de miedo ni trauma. Tampoco fue extraño. No me malinterpretes. La oscuridad en sí no era algo atractivo para mí. Tampoco me proporcionó ningún tipo de consuelo. La oscuridad en este abismo era tan suave e insignificante que consideré indigno de prestarle la más mínima atención. Pero entre toda esta mundanidad, seguramente una cosa me molestaba. La razón por la que terminé aquí. ¿Fue esto realmente un abismo o un fenómeno científico? Creo que hay una razón y una lógica detrás de todo. Pero ¿cuál era mi propósito aquí? Al igual que los primeros humanos, después de quedar fascinados por el mecanismo de algo, lo rompen en varias partes. Desmembrarlos uno por uno y rastrear cada componente hasta su origen. El método ahora se llama ingeniería inversa. Aunque lo que estaba haciendo no se acercaba ni remotamente a lo que es la ingeniería inversa, el concepto básico es el mismo. Mis recuerdos antes de venir aquí son todos como una farola solitaria que parpadea en un camino brumoso. Incierto, inexplícito y falaz. Cerré mis ojos. O al menos así se me pasó por la cabeza la idea de hacerlo. No estaba seguro de si realmente tenía la capacidad de ver o no, ya que todo lo que podía sentir era la dilatación y contracción del ojo, pero la visión seguía siendo la misma. Inmutable. Mi mente se detuvo en los últimos recuerdos que podía recordar. Los recuerdos que yacían escondidos detrás de una niebla helada se volvieron un poco más claros. El agua salpicaba mientras corría a gran velocidad. Yo estaba corriendo. Huyendo de algo, no de alguien. ¿Pero por qué lo haría? ¿Por qué huiría de alguien? Este pensamiento entró en mi mente haciéndome pensar profundamente. Aunque todas mis habilidades retrocedieron después de dejar la habitación blanca, todavía estaba en el epítome de la humanidad. ¿Estaba corriendo por mi culpa? ¿O estaba huyendo por alguien más? Sí. Las imágenes se volvieron aún más claras, la niebla se alejaba del video en vivo frente a mí mientras lo miraba en tiempo real. Vi sus manos agarrando mi camisa de la escuela, sus nudillos blancos por la fuerza con la que la agarraba. Mis manos fueron debajo de sus muslos, debajo de sus rodillas mientras corría lo mejor que podía con ella a cuestas. Sus ojos permanecieron fijos en mí como un clavo golpeado por un martillo. Un hombre apareció desde el frente. ¿Quién fue? ¿Alguien enviado por él? Sí, estaba huyendo de la gente que envió aquí. No después de mí. Él debería saberlo mejor que nadie. Ninguna cantidad de personas que enviara sería suficiente. Entonces los envió para mi novia. Una ficha de negociación. Kei se mordió el labio y su rostro se hundió profundamente en mi pecho. El hombre se acercó a nosotros. Con una eficiencia practicada, se inclinó hacia abajo y pateó mis piernas. En respuesta, salté, doblé las piernas y luego aterricé sobre sus pies extendidos con tanta fuerza como pude. Un fuerte crujido resonó seguido por el fuerte estruendo de un trueno que vino después de un rayo cegador. La tempestad sopló violentamente y la lluvia cayó a cántaros en forma de un arroyo que descendía violentamente. Un aullido de agonía escapó de su boca, pero le di una patada en la mandíbula con el talón. Los dientes dentro de su boca se rompieron audiblemente. El negro de sus ojos rodó hacia la parte posterior de su cabeza, su cuerpo quedó inerte mientras caía con un golpe húmedo al suelo, en el charco de agua mezclada con tierra. Dos hombres más examinaron detrás de mí. Con una carrera rápida empujé el suelo debajo de mí. El suelo estaba resbaladizo, una menor fricción conducía a una disminución de la velocidad junto con el peso adicional que llevaba. Un simple cálculo de probabilidad. El objetivo era sencillo. Evite a los secuestradores y llegue al vehículo ya preparado por el director Sakayanagi.
Sin embargo, utilizando estadísticas básicas y teniendo en cuenta todos los factores, las posibilidades de que esto sucediera eran del 50%. La naturaleza humana está contenta siempre que se alcance un porcentaje aceptable. Algunos estudiantes estarán felices siempre que obtengan una calificación aprobatoria. ¿Pero fue eso realmente suficiente? Un 50% de supervivencia también significa un 50% de posibilidades de fracasar. Era como estar descalzo sobre una hoja de afeitar. Incluso si lo atravesáramos, nuestros pies aún se cortarían. Habrá sangre, heridos y víctimas. El agua cayó una vez más cuando entré en otro charco de agua, superando mis límites. No era más que una mancha. Kiyotaka, la voz asustada de Kei llegó a mis oídos, temblando sutilmente. Mi agarre sobre su cuerpo mojado aumentó. Su cuerpo estaba caliente a pesar del frío glacial del exterior. Ella ya estaba sufriendo. Mis expresiones no flaquearon a pesar del burbujeo, preocupación, dentro de mí. Fue un sentimiento extraño. Así como mi primer beso fue una experiencia extraña. Al principio, no sabía cómo un simple choque de carnes podía provocar una chispa de romance desenfrenado entre dos personas. Sin embargo, mi tiempo con ella, con Kei, lenta pero gradualmente comenzó a responder muchas cosas. Cosas que ni siquiera los mejores libros de la Sala Blanca podrían enseñar. Los cimientos mismos de la habitación blanca, los demolió. La idea de eliminar las emociones para crear un ser humano perfecto. Yo era la encarnación de ello y ahora deshice su mayor obra. Sentí amor, cuidado y preocupación. Para alguien que realmente me amó y nunca me traicionó ni a mí ni a mi confianza, incluso en momentos en que debería haberla roto. Apareció la visión de un SUV negro. Mi velocidad aumentó una vez más, mis pasos resonaban en el camino desolado y lúgubre. Mi mano alcanzó el mango del SUV. Un pequeño clic y se abrió. Empujé a Kei hacia el asiento del conductor. Kiyotaka, date prisa, entra. Ella exclamó, su rostro mostraba puro temor. Un pequeño hilo rojo fluyó por su labio, donde lo mordió. Mi mano buscó el botón de inicio. El motor retumbó y el mecanismo del auto se activó, sigue derecho después de tomar la segunda a la izquierda y la tercera a la derecha. Te llevará de regreso a la escuela. Toma esto, le entregué un paquete lleno de imágenes como prueba que evitará su expulsión, deberían ser suficientes para que no te expulsen. Terminé de hablar y procedí a cerrar la puerta. ¿Y tú? ¿Por qué dices todo esto? Vámonos, no es momento de bromas, ¿sabes? Dijo, con el cabello rubio pegado a la cara y gotas de agua de lluvia aún cayendo en cascada por su cabello y barbilla. Tengo que quedarme aquí. Todo empezó por mi culpa. Tengo que terminarlo. La tranquilicé pero ella me agarró por el cuello. No voy a escuchar nada de eso, Kiyotaka. Entra. Supongo que no hay otra manera de evitarlo. Todo esto era mi plan. Resolver las cosas con mi padre. Y tu papel ya terminó. En pocas palabras, ya no te necesito, le dije mirándola directamente a los ojos. Su rostro palideció, eso no está bien, ¿verdad? Kiyo, dime que eso no es cierto. Es verdad. Esta es la última misericordia para ti, después de todos los sacrificios que hiciste, dije con mi misma voz monótona y mi misma cara neutral. Su forma petrificada. Aprovechando su desconcierto le cerré la puerta. Sus ojos todavía estaban fijos en mí. Me di la vuelta. Se escuchó el sonido del metal arrastrado contra la carretera. Una figura apareció a la vista. Su largo cabello estaba despeinado mientras me miraba, con un frenesí en sus ojos. Nos volvemos a encontrar, Ayano Koji. Habló. No es que esté muy contento de verte de nuevo, Nagambi. Terminemos con esto de una vez. Dije tirando mi chaqueta. El sonido de los neumáticos chirriando resonó cuando vi escapar el SUV. Mis rasgos faciales tensos se relajaron. ¿Cuál fue este sentimiento? ¿Este sentimiento de felicidad genuina? ¿Fue porque ella escapó sana y salva? ¿O fue la inmensa culpa que sentí por hacerle pensar que nunca la amé y rompí su confianza? Pero nada de eso importaba ahora. Un disparo de bala del arma no se puede revertir. Lo mismo ocurre con nuestros hechos y palabras. ¿De verdad crees que puedes ganarnos? Miré a mi alrededor, aparecían cada vez más individuos. Todas sus posturas estaban bien practicadas. Entonces, realmente fue exactamente como lo deduje. Eso facilita las cosas. Estos son todos aquellos que se levantaron bajo la sombra del demonio de la cuarta generación. La obra maestra.
Gracias a ti nunca estuvieron contentos con nosotros y no importa lo que hiciéramos nunca fue suficiente para él. ¿De verdad crees que puedes derribarnos a todos nosotros solos?, dijo Yagami mientras veía a los otros estudiantes del salón blanco blandiendo sus cadenas metálicas, varillas, cuchillos y otros accesorios. Di Yagami, mi voz fue amortiguada por el trueno abrasador mientras hablaba. El relámpago iluminó los rostros de todos, ahora mostrando miedo mientras los miraba a todos. ¿De verdad crees que me quedaría atrás si no estuviera seguro de vencerlos a todos? Una vena estalló en su sien. Vamos todos. Habló con los dientes apretados. Mi mirada se posó en todos ellos. 9 en total. Sin embargo, en la mezcla estaba Yagami. Alguien lo suficientemente cercano a mí. Una cadena cayó hacia mí. Levanté la mano y la atrapé con una mano. Mis pies derechos viajaron hacia atrás aterrizando de lleno en el estómago del que se escabullía detrás de mí. Fue enviado a estrellarse contra un poste cercano. Con mi mano izquierda agarré una caña. Tanto el niño como la niña me miraron con los ojos muy abiertos, una sola palabra salió de su boca, imposible. Sin darles tiempo, tiré de la cadena y la varilla. Su equilibrio flaqueó bajo mi fuerza superior mientras venían tropezando hacia mí. Atrapándolos a ambos por el cuello los estrellé entre sí. El impacto fue fuerte cuando ambos cayeron al suelo, saliendo espuma de su boca. Una conmoción cerebral menor. Había aplicado suficiente control para no romperles el cráneo. Al ver mi habilidad de primera mano, intentaron hacer una retirada táctica, pero entré en sus filas, por lo que era casi imposible dar marcha atrás. La violencia aquí era lo que había planeado. Horikita podría retener el estatus de clase A, graduándose de ella. Guyen ya se divirtió. Sakayanagi fue derrotada en su propia partida de ajedrez. Los arrepentimientos de Ichino se han sido aclarados. La clase D, la clase que diseñé para vencerme fue un éxito, desmoronando sus esfuerzos de toda la vida. Aquí solo quedaron las cosas claras, y déjenme desahogarme un poco. Después de todo, han pasado años desde que me sentí tan libre. Uno tras otro cayeron con ruidos sordos. El agua clara se tiñó de sangre. Parece que tu título de demonio no es en vano, dijo Yagami, escondiéndose detrás de dos de sus compañeros blancos. Mi mano subió mientras me limpiaba la sangre de la cara con las mangas. No te irá mejor. Antes de que pudiera hablar, corrí hacia los dos que estaban frente a él. A juzgar por sus reacciones, simplemente la percepción los había bombardeado. Usando la vara en una mano, la hundí en el plexo solar de uno y golpeé la mandíbula del otro con suficiente fuerza para noquearlo. Es una mierda, senpai. Mi visión se volvió borrosa, la niebla hechizante cubrió mis recuerdos y cortó mi conexión con ellos. Perdí. Me morí. Si muero, ¿es esta la llamada vida futura, como mencionan en los libros de texto y pergaminos religiosos? Había tantas cosas que quería saber. ¿Cómo perdí contra Yagami? ¿Kei realmente lo logró? ¿Qué fue de los demás? ¿Quién fue el que dijo la última línea? Su voz me resulta familiar. Pero mis recuerdos se sienten hechizados, como una influencia externa. Lógicamente hablando, no tiene sentido tener un efecto externo en los recuerdos, pero la manipulación de una determinada parte del cerebro podría provocarlo. Dejando eso de lado, ¿estaba realmente en un vacío o en algún fenómeno de agujero negro? Si en realidad es algo así, ¿por qué este lugar es tan estrecho? Todos los conceptos de tiempo y espacio deberían haber sido anulados aquí. La singularidad interrumpe el flujo del orden natural. Si esto no es un fenómeno como ese, entonces ¿dónde estoy? De repente, una luz brillante invadió esta anomalía del lugar. Sentí que mi cuerpo entumecido se movía, como si me empujaran con fuerza. Mis ojos y oídos se sentían sensibles, demasiado perceptivos a todo. Los gemidos y gritos de una mujer animaron mis oídos. ¿De dónde viene esta voz?, me pregunté a mí mismo. Ahora que lo pienso, no he dicho nada en voz alta. Una infinidad de colores invadieron mis ojos mientras la brillante luz blanca se alejaba. Felicidades. Kiyotaka Ayanokoji. Una plétora de colores invadió mis ojos, una luz cegadora que me robó la vista. Mis pupilas se contrajeron y dilataron, tratando de adaptarse a la nueva visión. El blanco estático frente a mis ojos fue reemplazado por un hombre que me miraba emocionado. Sus ojos eran negros con gafas adornadas sobre su rostro ligeramente regordete. Me miró y hacia abajo. El par de gafas eran lo suficientemente gruesas como para actuar como un escudo a prueba de balas. Felicidades señora y señor, es un niño sano, habló el hombre de lentes mientras lo sentía bajarme y colocarme en un cálido abrazo.
Espera, ¿eh? Esto no tiene sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un niño sano? ¿A mí? ¿Qué significa eso? Intenté mover las manos pero fue en vano. Mi control motor era casi inexistente. Quería mover mis manos pero lo único que obtuve fue un ligero movimiento. «Ay, ya está buscando a su mamá», dijo un hombre desde mi derecha. Al girar la cabeza en su dirección vi una enorme sonrisa en su rostro bien afeitado. Su mano se acercó a mí. Se me erizó el pelo. Espera, no tengo pelo. Mi mente comenzó a hacer sonar alarmas ante el peligro inminente. Mis ojos permanecieron fijos en él a pesar de la extraña sensación y el corazón palpitante. Pero en lugar de lo que pensé que era un asalto frontal, sentí un suave golpe en mi nariz. Mis ojos parpadearon un par de veces, desconcertados por su respuesta. Su sonrisa creció aún más mientras tocaba mis mejillas y mi nariz unas cuantas veces más. «Hola, hijo. Soy tu padre. ¿Puedes decir papá?», dijo el hombre, seguido de una leve risita. «Él acaba de nacer, Rey», dijo una voz teñida de miel. Miré a mi alrededor, observando mi entorno. El lugar lucía en mal estado con faroles que proporcionaban luz. Parecía un lugar de la época medieval y el hombre de las gafas que fue el primero que vi en este lugar fue el doctor. Estaban sucediendo muchas cosas absurdas. En primer lugar, mi supuesta muerte, que no tengo clara. En segundo lugar estaba este renacimiento o, en términos más simples, la reencarnación. La teoría más absurda de la reencarnación no solo resultó correcta sino que además yo era el sujeto. Ahora la verdadera pregunta sigue siendo, ¿me reencarné solo o fue obra de otra persona? La reencarnación fue un tema muy debatido. La transferencia del alma no solo de un medio a otro sino también a otro mundo. Pero lo absolutamente absurdo del concepto hizo que se limitara solo a cosas hechas para adolescentes delirantes. El anime. Sin embargo, parece que no todo fue una locura cuando hablaban de la esencia de la vida que era el alma. De alguna manera mi alma permaneció incluso después de mi muerte y de alguna manera superó la singularidad que destruyó el tejido del tiempo y el espacio, y fui traído aquí. Sin embargo, todavía no estaba claro si este lugar era la misma tierra que antes o si era otro mundo completamente diferente. Podía entender el idioma muy bien. Pero al juzgar el movimiento de los labios, pude discernir que definitivamente no era japonés. Tampoco era ningún otro idioma que conociera. Levanté la vista cuando me vi siendo transferido de un abrazo a otro. La vista de la mujer que me sostenía apareció a la vista. El largo cabello castaño rojizo le caía sobre la cara, todavía quedaban algunas gotas de sudor en su frente. Su rostro estaba bellamente esculpido. Sus ojos marrones me miraron con un sentimiento que nunca antes había observado o sentido. ¿Fue lo que llaman el afecto maternal, o fue algo más? Los sentimientos me resultaban tan extraños que decidí no prestarles mucha atención. Sin embargo, otra pregunta paralizante surgió en mi mente. ¿Fue la luz cegadora que vio antes de la apertura? No es de extrañar que las entrañas le parecieran familiares. Antes de que pudiera analizar más a fondo mi propia situación, sentí una repentina tensión en mi cerebro. La primera desde que salí de la habitación blanca. Fue entonces cuando me di cuenta. Me había reencarnado en un recién nacido. La cantidad de pensamientos que había hecho en el poco tiempo después de salir del armario era más de lo que incluso una persona promedio puede soportar. Por primera vez, con la esperanza de sentir algo que nunca antes había sentido, me dejé caer en un sueño profundo mientras permanecía en el cálido abrazo de la mujer que ahora es mi madre. Han pasado algunas semanas desde mi reencarnación. La cantidad extremadamente minúscula de control sobre mi propio cuerpo infantil me había dejado incapaz de realizar ningún movimiento. De ahí que la mayor parte del tiempo lo pasara en la cuna, mirando al techo. Aunque no era lo mejor que podía mirar, era lo único disponible para mí por ahora. Entonces mi rutina consistía principalmente en dormir, alimentarme, pensar en qué época había terminado y dormir. Debido a las limitaciones de este cuerpo por su inmadurez, me canso muy rápidamente. No pude tener suficiente tiempo para formular mis planes en consecuencia. Sin embargo, todavía estoy preocupado por este lugar. ¿Dónde he acabado? Porque el idioma real que se habla aquí no es el que yo conozco. Y me enseñaron todos los idiomas. ¿Es esto incluso la Tierra? Han pasado algunos meses y finalmente puedo gatear. No diré que esté particularmente orgulloso de hacer algo tan mundano como esto, pero aún así es bueno ver que al menos puedo moverme de un lugar a otro y no simplemente estar confinado en la cuna como un animal.
Después de poder gatear, finalmente pude gatear hasta el espejo cercano que yacía en el suelo sin marco. Sentado frente a él vi mi reflejo, viéndome a mí mismo por primera vez. El largo cabello castaño rojizo caía sobre un par de ojos de zafiro. Mi nombre era Arthur Lewin, hijo de Reynolds y Alice Lewin. Aunque va a ser un poco difícil para mí tener una vida pacífica con este tipo de familia, tendré que adaptarme y seguirles el ritmo por ahora. Mi rostro era tan estoico como en mi vida anterior, apático sin sonrisa ni inocencia que debería tener un niño de mi edad. Sin embargo, a pesar de mi expresión distante y mi comportamiento hacia mis nuevos padres, ellos todavía se permitían hábitos extraños, de abrazarme y besarme a su gusto. La naturaleza humana es realmente extraña. Arrastrándome lentamente, intenté abrirme camino hacia la biblioteca. Finalmente había determinado dónde estaban los libros que necesitaba. Mientras intentaba escabullirse entre la vigilante patrulla de la madre, la puerta se abrió de golpe cuando una figura entró corriendo. Con la misma sonrisa estúpida en su rostro, entró gritando. «Estoy en casa», casi gritó. Sin embargo, la esquina de la mesa chocó con su muslo. La mesa patinó y chocó contra mí mientras caía sobre mis nalgas. No fue exactamente doloroso. Solo un pequeño rasguño en mi rodilla. Sin embargo, la reacción exagerada de mi madre fue lo que me tomó por sorpresa. «Reynolds». Ella le gritó y corrió en mi dirección. «No te preocupes, mamá te quitará el dolor», dijo de manera gentil. Sin embargo, cuando esperaba una venda o uno de esos cánticos manipuladores donde los padres hacen creer al cerebro inmaduro del niño que el dolor ha desaparecido, vi su mano brillar en un tono verde claro. Las mentes de los humanos pueden ser manipuladas para que piensen en algo que ni siquiera es real. Como el experimento del hombre con los ojos vendados. Sin embargo, mentalmente no era un niño pequeño ni tenía ninguna discapacidad. Aún así el dolor estaba remitiendo. No fue solo un efecto mental puro. Pude ver los cambios físicos cuando el pequeño rasguño de antes comenzó a repararse solo. En cuestión de segundos el rasguño desapareció. Fue un fenómeno extraño y un acto aún no logrado por la ciencia. Además, incluso si fuera posible en teoría, requeriría maquinaria extremadamente avanzada, ni un gesto de mano. Pensando lógicamente debería haber sido imposible. Sin embargo, considerar algo imposible iba en contra de mis propias creencias. Todo fue posible, dadas las circunstancias y los métodos correctos. Ahora que mi reencarnación era la prueba de una teoría abandonada, este fenómeno de curación fue lo que me hizo teorizar. Este lugar no era la Tierra, sino un mundo mágico. Sentada dentro de la biblioteca, rebusqué rápidamente entre los libros que yacían tirados en todas direcciones. Con mi formación en la Sala Blanca, pude leer la mayoría de los libros en un solo día. De alguna manera entendí el texto. Aunque era un idioma extranjero, uno que nunca había visto antes, aún podía entenderlo, solidificando aún más mi teoría de la intervención de otra persona en mi reencarnación. Los libros cubrían una amplia variedad y ahora conocía la mayor parte del conocimiento sobre este nuevo mundo. Según los libros, el lugar donde nací fue un continente llamado Dikaten. Era un mundo medieval. Lo entendí después de que mi madre empezó a llevarme afuera. Sin embargo, lo extraño aquí fue que no se mencionó ningún otro continente. Ya fuera por falta de intelecto o de recursos, la posibilidad de que existiera otro continente era realmente alta. Los otros libros se basaron en el sistema mágico utilizado en este mundo. A las personas que usaban magia se les llamaba magos. Esto significaba que no todos podían usar magia. Para poder usar la magia, la gente necesitaba pasar por un proceso natural llamado despertar. La proporción de magos despiertos y humanos comunes era 1 de cada 100. Por lo tanto, las posibilidades de despertar dependían en gran medida de la herencia de los padres. Sin embargo, en la Tierra había aprendido que nada era imposible. El hecho de que el despertar se haya producido de forma natural no significa que no pueda ser diseñado artificialmente. La posibilidad de despertar artificialmente estaba completamente ahí, sin embargo, todavía nadie la consideraba. O más bien, los requisitos de esta tarea eran demasiados para hacerla realidad. Para vivir una vida pacífica y sin problemas, necesitaba despertar. Este mundo era similar al mío pasado. Sin embargo, este no era un país diplomático. Se basó en la realeza. Entonces, si un noble o real quiere, podría interrumpir el flujo de mi vida pacífica. Para evitar eso necesitaba suficiente mérito y poder. Soltando un ligero suspiro me relajé apoyando mi espalda contra una pared, va a ser problemático.
Han pasado algunos días desde que comencé a hacer múltiples experimentos conmigo mismo y con el llamado combustible de la magia llamado mana. El procedimiento de despertar implicó la formación de un núcleo de maná cerca del esternón. Después de su formación, los magos lo purifican mediante la meditación, haciendo avanzar su núcleo. La formación natural de mi núcleo no sería antes de los 11 años. Sin embargo, esperar hasta entonces y simplemente perder el tiempo me haría perder el tiempo. Perder el tiempo aquí era lo último que quería hacer. Sentada en la biblioteca con la espalda contra la pared, cerré los ojos. Siempre me he preguntado, ¿el maná tenía libre albedrío? ¿O fue parte de otro programa predeterminado como el Sol y el Sistema Solar? Si tuviera algo de libre albedrío, ¿puedo manipularlo para que cumpla mis órdenes? Para formar un núcleo para mí, contradiciendo el orden natural. Cerré los ojos y me concentré en mi entorno. Mana era un fenómeno natural. Existía en todas partes. Solo tenía que detectarlo de alguna manera y manipularlo para que se moviera hacia mi núcleo, formándolo. Sentí que mis cejas se contraían y mis músculos se tensaban mientras dirigía mi atención pura a mi entorno. Los sonidos de los pájaros cantando, papá practicando, mamá lavando platos, el silbido del viento, todo se amortiguó y luego desapareció por completo a medida que mi atención se dirigía cada vez más hacia la formación prematura de mi núcleo. Mi visión oscura como boca de lobo de repente se vio empañada con motas blancas brillantes. Deseé mi voluntad y comenzaron a temblar antes de reunir el maná dentro de mi cuerpo, hacia mi esternón. Finalmente lo había logrado. Aunque requirió muchas teorías que fueron rechazadas, no importaron. Lo único que importa al final es que lo consiga. Mientras tenga éxito, no me importa nada más. Y quien quiera que intente perturbar mis luchas por una vida mundana, lo aplastaré. Un viento cálido y rápido rozó mi cabello. Fue una calidez reconfortante. El aire tuvo un efecto refrescante mientras avivaba el sudor que goteaba por todo mi cuerpo. Mis ojos estaban fuertemente cerrados, mis dientes apretados y mis manos apretadas en puños. Gotas de sudor rodaron por mi cara y cayeron con ruidos audibles sobre las briznas de hierba de abajo. La formación de mi núcleo de maná fue una tarea ardua y requirió más esfuerzo que comprender muchas teorías científicas. La magia y la ciencia estaban interrelacionadas. Un buen ejemplo fue la contraparte desviada de un atributo básico. El agua tiene una desviación del hielo. Al tener suficiente control, se podrían compactar las moléculas de agua, solidificándola. Lo mismo ocurrió con el elemento viento y su sonido desviado. En cuanto al elemento fuego, fue un poco complicado. El fuego no era un elemento natural. Las llamas nacían de algún tipo de ignición en presencia de oxígeno. Dado que el fuego en sí era un fenómeno complejo, lograr su forma desviada y luego dominarlo sería incluso difícil. Tenía la comprensión básica de cada elemento, una preparación para cualquier elemento que pudiera desbloquear más tarde. La mayor parte de lo que he leído dice que incluso los elementales duales son raros. Los elementales tri y cuadra no son más que una fábula. O eso creen estas criaturas mundanas llamadas dicatianos. Sentí que el maná goteaba hacia mi núcleo, moviéndose lenta y pacientemente, formando una esfera alrededor de mi esternón. Como piezas de un rompecabezas, continuaron combinándose entre sí. Fue un fenómeno complicado. Algo con lo que no tenía experiencia. Después de cientos de métodos y especulaciones, se me ocurrió este método. Sin embargo, siempre había algo que me había molestado. ¿Por qué la gente se asienta en un núcleo? ¿Es una norma natural rígida que una persona no pueda tener más de un núcleo? ¿O fue la limitación de un cuerpo humano promedio que no puede soportar la presencia de otro núcleo de maná? Si el cuerpo humano era capaz de soportarlo, ¿por qué nadie pensó en ello? La respuesta fue sencilla. Y la respuesta también mostró la mentalidad de la gente que vive aquí. Admiraban a alguien. Así como las personas religiosas admiraban a sus respectivos dioses, en tiempos de inquietud, la gente aquí depende de alguien, acepta lo que se le da y está contenta con ello. Alimentadores del fondo. Estas personas eran fáciles de manipular, ya que todo lo que se necesita es determinar qué tipo de cosas le interesan a esa persona. La posibilidad de otro continente era más probable. Y si tuvieran a alguien un poco inteligente al frente, entonces, en caso de guerra, este continente estaría condenado a caer de la peor manera posible. Volver al tema principal. ¿Era posible formar otro núcleo de maná? El tamaño de un núcleo de maná no determina su poder. Más bien es la pureza del núcleo.
A partir de un núcleo negro, un mago lo purifica a través de etapas de oscuridad, sólido y luego luz. Con el tiempo, el color se vuelve cada vez más claro, lo que generalmente se denomina progresión central. Después del negro viene el rojo, seguido del naranja, el amarillo, el plateado y finalmente el blanco. Una vez más, que el núcleo blanco fuera un techo para la gente de aquí parecía un absurdo. Si el maná fuera infinito, ¿cómo se puede limitar una progresión central solo a blanco? Sin embargo, el tamaño no importaba. Si pudiera dividir los fragmentos de maná dentro de mi cuerpo y convencerlos de que se mudaran a otro lugar. Forma un núcleo de maná en el lado derecho de mi pecho. Podría funcionar. Pero todo esto era teórico. Con mis innumerables experimentos y estudiando varios libros, llegué a esta conclusión. Miré dentro de mí. La mitad de los fragmentos de maná se habían condensado en mi esternón y ya se había formado un núcleo. Solo necesitaba otro fragmento. Estaba bastante lejos de casa, así que la explosión no será un problema. Además, tener un niño de 2 años despierto sin duda sería un problema, lo que podría alterar mis planes de una vida pacífica. Despertar el núcleo alrededor de mi esternón fue suficiente por ahora. Podría fingir un falso despertar más tarde, cuando alcance la edad adecuada. O tal vez un año más tarde que la edad promedio, para no llamar la atención no deseada. El último fragmento se hizo pedazos cuando sentí que una sensación cálida me envolvía. Mis ojos se abrieron lentamente mientras contemplaba la vista de lo que se suponía era un lugar verde y exuberante entre árboles altísimos. Sin embargo, todo lo que vi fue a mí mismo flotando sobre un cráter del tamaño de un meteorito con una cúpula transparente a mi alrededor. Los altísimos árboles quedaron devastados, algunos cayeron al suelo mientras otros se inclinaban y descansaban sobre los demás árboles. La escala de mi despertar fue un error de cálculo de mi parte. Un suceso poco común. Necesitaba reevaluar mi presencia en este mundo. Dado que la reencarnación en sí misma fue un fenómeno extraño, asumo que todo lo relacionado conmigo no tendrá sentido en este mundo. Mis pies tocaron el suelo blando y fangoso. Ser despertado fue una experiencia totalmente diferente. Mi respiración, movimiento, vista, oído, olfato. Todos los sentidos se intensificaron. Entonces, así es como se siente el maná, me susurré a mí mismo mientras curvaba y desenrollaba mis deditos, sintiendo el maná gotear desde mi núcleo y aumentar mis dedos. Brillan con un brillo radiante de maná, una oleada de poder. Miré hacia abajo y vi un pequeño guijarro. Lo recogí y le apliqué un poco de fuerza. Una grieta atravesó su superficie lisa, y al momento siguiente se rompió. Mi control en mi vida pasada fue tan fuerte como este. Podría doblar los metales más duros si aplicara suficiente fuerza. Entonces, el resultado de convertirse en un mago de núcleo negro no sirvió más que como un insulto. Ese hombre se burlaría de mí si me viera contento con despertar a la tierna edad de 2 años. Miré hacia arriba, nubes grises envueltas, truenos ligeramente retumbantes. Debería irme a casa, murmuré en voz baja mientras regresaba al lugar, llamo a casa ahora y me escondí en la esquina de una casa, fingiendo estar profundamente dormido. Mi madre, Alice, entró en la habitación después de unos minutos. Con los ojos entreabiertos vi una expresión de preocupación en su rostro mientras me levantaba en sus brazos. El amor incondicional de los padres por sus hijos también era algo nuevo para mí, ya que no solo era testigo de ello por primera vez, sino que además era objeto de ello. Sin embargo, este amor podría resultarme útil. Alice y Reynolds tendrán sus usos, en aras del tiempo. Corriendo por nuestro patio trasero, estaba ocupada haciendo mi rutina diaria en secreto. Para ganar suficiente poder para llevar una vida libre de preocupaciones y de cualquier intervención extranjera, necesitaba repetir la rutina física de la habitación blanca. Aunque odiaba la sala blanca, el plan de estudios era justo lo que necesitaba para tener éxito en este mundo. Aunque fue bastante irónico. Desprecié la sala blanca, pasé mi breve vida destruyendo los cimientos de la sala blanca y ahora aquí estoy, repitiendo lo mismo otra vez. El karma funciona de una manera realmente sobrenatural. Mi carrera desde una esquina del patio trasero fue repentinamente interrumpida. Lo sentí. El último fragmento de maná está absurdamente cerca de mi segundo núcleo. No fui yo quien lo manipuló. Desde mi primer despertar, hace un año, debido al uso de maná en mi núcleo primario, los fragmentos de maná siguieron moviéndose hacia el núcleo secundario por sí solos. Sentándome cerré los ojos. Deseé maná para detenerlo, pero el fragmento ya había llegado al segundo núcleo.
Cabón, parece que es demasiado tarde para hacer algo, dije mirando a mi alrededor. Bueno, al menos la escala de la explosión está en mis cálculos, pensé antes de que una repentina migraña me golpeara, robándome la conciencia. Salto de tiempo y te digo que no dejaré que mi hijo se vaya de mí a una ciudad desconocida, habló Alice con dureza, golpeando la mesa con la empuñadura de su tenedor. Esto es más grande que solo nosotros, cariño. ¿No ves lo talentoso que es nuestro hijo? Es el más joven que jamás haya despertado en la historia de Dikaten. No podemos desperdiciar sus talentos aislándolo en una ciudad como Ashver. Xirus tiene el entorno que puede complementar el alimento que su talento merece, argumentó Reynolds. Desde la perspectiva de una persona normal, lo que Reynolds estaba diciendo era lo que tenía más sentido. Para un talento clasificado como anomalía, cualquiera recomendaría un lugar que tenga los recursos adecuados para cultivar los talentos hasta los límites que les corresponden. Pero para mí era un escenario diferente. Xirus tenía tanta importancia como su capital, Etistin. La ciudad fue construida sobre una roca voladora. Aún se desconoce el mecanismo detrás de hacer flotar una roca tan grande. Sin embargo, cuando una ciudad tiene tanta importancia, significa dos cosas. Primero, pude encontrar personas que realmente me ayudarían a buscar una vida pacífica. En segundo lugar, incluso el más mínimo error de cálculo podría generar problemas. De repente sentí dos pares de ojos mirándome fijamente. Mi mirada se desvió del tenedor que había clavado en un guisante para mis padres. Ambos me miraron. Dejé escapar un pequeño suspiro, esperando que no me preguntaran lo que creo que harían. Porque si lo hacen, tendré que reevaluar sus usos. Arte. Este es tu futuro, tú también tienes voz y voto, habló Reynolds mientras el respeto que se había ganado hace un tiempo de mí con su argumento se desvanecía en el aire. Coloqué mi tenedor a un lado de mi plato. No sé si preguntarle a niños de 4 años fue la mejor decisión cuando era una decisión que les cambiaba la vida, sin embargo, no podía dejar pasar esta oportunidad. ¿No pueden ustedes dos venir conmigo también? Pregunté tratando de sonar lo más infantil que pude, pero mi voz carecía de emoción y salió monótona. Mis patéticos intentos de hacerlo sonar como un gemido infantil terminaron en humo ya que hizo que mi sonido fuera realmente incómodo. Ambos se miraron por un breve momento, como si estuvieran manteniendo una comunicación mental. Sopló. Como me preocupaba qué tipo de error había cometido, ambos comenzaron a reírse a carcajadas. Ni siquiera pensamos en eso, jaja. Tienes razón, Ar. Ambos iremos contigo a Xirus, dijo Reynolds, levantando un vaso de agua. Alice solo se rió en respuesta y me revolvió el cabello, con una expresión de orgullo en su rostro. Salto del tiempo a cuando se encuentra con los cuernos gemelos después de escapar por poco de mi segunda muerte, esta vez por asfixia entre los pechos, fui rescatada por un hombre de aspecto alto. Su nombre era Durden, un mago del elemento tierra. Por la forma en que actuó, su personalidad parecía la de mantener a los demás a raya. Después de eso conocí a otros miembros del ex partido de mis padres. Entre ellos, el pelirrojo, Adam, parecía el menos llamativo. Aunque por su postura me di cuenta de que era un buen luchador, el simple hecho de ser capaz de luchar bien no puede garantizar tu supervivencia. Si pasa algo, él sería el primero en morir. La siguiente fue Ellen Shard, quien también era la líder del partido. Tenía una vibra positiva, un rasgo necesario para cualquiera que dirija un partido, cuando sus vidas están en sus manos. Ella era una potenciadora elemental de viento que usaba arco y flechas. Lo siguiente fueron las causas de casi la perdición y la salvación. Ángela, la mujer bien dotada, y Durden, el gentil gigante. Ángela era una hechicera del viento, mientras que Durden era un mago de la tierra. Sin embargo, no importa cuánto ofrecieran todos, ninguno me llamó la atención. Así fue hasta que llegó el último. Una joven que tenía 2 dagas atadas a su cadera caminó rápidamente en mi dirección. Con un rápido hola y un asentimiento, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Sus dagas se movían sutilmente junto con sus movimientos practicados. Ella miró hacia atrás por una fracción de segundo, sus ojos rojos escrutándome antes de continuar su camino de regreso al carruaje. Ella era una daga dual, potenciadora del elemento viento. Sin embargo, su forma de comportarse, su porte, su comportamiento. Todo en ella era suficiente para despertar el único sentimiento que tenía en mí. El sentimiento de curiosidad hacia algo significativo. Una palabra apenas contenida salió de mi boca en forma de susurro, amortiguado por la sutil brisa. Un fracaso, ¿eh?